El mundo, los seres humanos, los ciudadanos, estamos enfrentando una nueva pandemia en este siglo, en esta época histórica que nos ha tocado vivir. Un virus microscópico ha arrodillado a la humanidad, ha generado mucha más incertidumbre, mucha más inseguridad, traerá sin duda alguna algunos efectos en el área económica, social y política. Por lo cual, debemos tener diferentes visiones, debemos escuchar a los expertos en diferentes áreas y en diferentes materias que nos van a brindar seguramente un poco de luz, un poco de análisis en medio de una incertidumbre global. Pero este diminuto virus también nos está enseñando algo, cuán frágiles somos los seres humanos y qué deberíamos hacer. El mundo va a cambiar, seguramente, pero no necesariamente va a cambiar en su totalidad. Cambiarán algunas cosas y otras quedarán igual. Ojalá logremos transitar este momento con fe, con esperanza, pero sobre todo con la seguridad que debemos cambiar de manera individual algunos valores y de manera global también se deben cambiar muchos de los valores y de las políticas globales. De acuerdo a los tiempos que nos toca vivir, hoy tendremos algunos invitados internacionales. El programa de hoy va a ser con el doctor Carlos Malamud, historiador e investigador del Instituto Elcano de Madrid, en España. Carlos es especialista en América Latina, en economía y en política. Pues para entender qué está pasando en América Latina, con una pandemia global que está afectando Europa, América Latina y Asia, y que pareciera que va a llegar en una segunda oleada a América Latina, porque hemos tenido mucho más tiempo para prepararnos naturalmente ante lo que pasó en Asia y lo que acaba o está ocurriendo en Europa y también en Estados Unidos, pues vamos a ver qué es lo que piensa y qué es lo que ha estudiado del comportamiento de las economías, de la política y de la sociedad en este momento sobre América Latina. Carlos, un placer tenerte y tenerte a la distancia virtualmente, y en esa breve introducción o exposición pues también está de alguna manera la pregunta. ¿Dónde estamos en América Latina económica, política y socialmente en este momento? Y gracias por estar con nosotros a la distancia. Hola, muy buenas. La pandemia del COVID-19 ha golpeado a América Latina como otras partes del mundo. Sin embargo, esta comenzó por China y otras partes de Asia, luego se extendió a Europa, posteriormente a Estados Unidos, y en América Latina, si bien ya ha pasado los 70.000 infectados y más de 3.000 muertos, todavía se espera que el pico recién llegue en mayo o a principios de junio. Esto implica que de alguna manera los países de la región contaron con bastante tiempo a su favor para poder prepararse en mejores condiciones y sobre todo para poder aprovechar las experiencias ajenas. De este modo, en fechas muy tempranas, muchos de ellos comenzaron a adoptar algunas políticas activas, como el establecimiento de cuarentenas, toques de queda o cierre de las fronteras. Sin embargo, las respuestas de los distintos gobiernos no fue unánime. Son tan heterogéneas como en la propia región latinoamericana. De este modo, algunos gobiernos optaron por políticas muy proactivas, es el caso de Uruguay con Luis Lacalle Pou, de Perú con Martín Vizcarra, de Argentina con Alberto Fernández. Otros países tuvieron una actitud mucho más moderada, mientras que hay un tercer grupo de países donde están el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Nicaragua, Daniel Ortega, que han adoptado una política claramente negacionista. Y todo esto en un contexto en el cual lo público y el papel del Estado, la política y el papel de los gobiernos, los liderazgos, se han revalorizado bastante y de forma considerable. ¿Cuál va a ser el efecto de la gestión de estos liderazgos en la política regional, teniendo en cuenta
que entre 2021 y 2024 prácticamente todos los países de la región, concretamente 18, van a renovar o van a cambiar sus gobiernos a través de procesos electorales. Esto es algo que no sabemos y que va a depender en buena medida del balance que al final del proceso puedan hacer los propios ciudadanos y las opiniones públicas sobre cómo fueron gestionando los gobiernos esta crisis, cuál es el balance en costes humanos, cuántas vidas se perdieron, cuántas enfermedades hubo y sobre todo también cuál es el balance económico, una recuperación que va a implicar ingentes esfuerzos. Ahora bien, es verdad que allí donde los liderazgos se hayan fortalecido, es probable que el voto ciudadano los termine recompensando. Si uno mira el reciente resultado electoral de Corea del Sur, donde el partido gobernante, que realizó una excelente elección con récord de participación y conquistando la mayoría absoluta en el Parlamento surcoreano, pues esto es un fiel reflejo de lo que podría pasar. Y en este caso podríamos atender concretamente a lo que pueda pasar en Chile, donde el plebiscito constitucional se va a realizar probablemente en la segunda mitad del año si las cosas evolucionan favorablemente. Pero también podría ocurrir, caso de Brasil o de México, que en el caso de que finalmente se compruebe que la gestión ha sido desastrosa, que la opinión pública castigue a los dirigentes y que en el caso de Bolsonaro no sea reelegido o que en el caso de López Obrador pues su popularidad termine por los suelos. Claro, totalmente de acuerdo contigo, coincido. Ahora, ¿cuáles serán los efectos económicos que nos dejará la pandemia? La pandemia del COVID-21 va a golpear a América Latina mermada de fuerzas. En 2019 el crecimiento económico de la región fue de solo el 0,1% y para este año las estimaciones tempranas realizadas por los diversos organismos financieros multilaterales pronosticaban un tibio repunte en torno al 1,5%, 2,5%, variando según las fechas. Sin embargo, una vez estallada la pandemia y de acuerdo con las últimas estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la caída podría estar por debajo del 6%, algunos países inclusive como México en el 6,6%. Hay otros que podrían salir mejor parados, caso de Perú o República Dominicana, pero en líneas generales la caída va a ser terrible. Y esto también condicionará las respuestas que de momento puedan ir dando los distintos países, teniendo en cuenta que el punto de partida es bastante problemático y sobre todo si lo comparamos con las respuestas dadas a la crisis de 2008-2009, la crisis provocada por Lehman Brothers, el margen de maniobra fiscal es mucho menor. En este momento la región, muchos países de la región están mucho más endeudados y sobre todo hay otro elemento a considerar, que es que China, que entonces jugó un destacado papel a la hora de rescatar a América Latina, a la hora de permitir un incremento comercial, en este momento no va a poder jugar el mismo papel que entonces. ¿Y por qué no lo va a poder jugar? Básicamente por dos razones. En primer lugar, porque la propia China, a diferencia de entonces que crecía a tasas importantes, hoy está sumida en la misma crisis que el resto del mundo. Los datos pronosticados para el segundo trimestre para la economía china son bastante complicados y dificultosos. Pero en segundo lugar, China es hoy bien el primer socio comercial o bien el segundo de la mayor parte de los países de la región, lo cual implica que tampoco hay mucho margen de maniobra. Y si tenemos en cuenta que uno de los grandes motores de las economías latinoamericanas es la producción y exportación de materias primas, que es lo que compran los chinos, pero también los productos que se exportan a los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea, esto hace que la situación latinoamericana sea complicada. Es verdad, como han solicitado en una carta elevada recientemente por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, Santos, Zedillo y Ricardo Lagos, que la región necesita el auxilio de los organismos financieros multilaterales,
que es necesario una campaña de inyección de dinero en amplias condiciones, pero esto solo no basta. Basta también que esos liderazgos de los que hablaba antes se plasmen y que los líderes sean capaces de conjugar la gestión sanitaria muy difícil en estas condiciones, pero también la gestión económica evitando la debacle. Gracias, Carlos. Ha sido una intervención y una conversación virtual súper interesante y oportuna. Esperemos ver cuáles son los efectos reales en las próximas 2 o 3 semanas de América Latina. Ojalá la contención funcione, pero todo parece indicar que lograremos distanciarlo en el tiempo y tomar medidas básicas sanitarias, personales y los gobiernos medidas locales para que los efectos sean menores, pero una vez que el virus está dentro de cada país es muy difícil la contención del mismo. Nuestro problema mayor seguramente estará en las próximas semanas en las fronteras, en los venezolanos que se han devuelto. Quisiera aprovechar estos últimos momentos para despedirme de la audiencia de Conversando con Mosquera. Fue un verdadero placer poder discutir con todos ustedes acerca de la incidencia del coronavirus, no solo en América Latina, sino también en el resto del mundo, especialmente en Europa. Se trata de unos momentos difíciles que, con mucho esfuerzo, pero también con la voluntad y la coordinación internacional, vamos a poder vencer más pronto que tarde. Gracias de verdad por haber aceptado esta conversación y esta participación. Seguramente tendremos otras conversaciones similares. Espero que buenas, espero que positivas. Espero que España y Europa salga de esto con el menor daño en vidas, en economía y en la convivencia posible. Y nuevamente te agradezco y a nuestra audiencia por habernos acompañado en estos programas especiales que serán de manera virtual para no correr riesgos ni hacérselo correr a los invitados y al equipo del canal. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana.